Hola, muy buenos días a todos. Ya una semana más aquí del programa Estación Café. Otra pausa para platicar, charlar, este, con un rico café. Chócalas. Y bueno, pues los invitamos a que hagan lo mismo. Si se puede en pareja, pues qué mejor. Eh, una de las motivaciones mías para hacer esto junto con mi esposa Alicia es también mostrar que podemos los hombres participar en estas cosas, ¿no? O sea, que también podemos abrirnos a platicar de cosas espirituales, de nuestro día a día, de también a veces mostrar cierta vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Y ser un poquito más, tener un poco más de apertura a hablar sobre los diferentes problemas que tenemos. Eh, Precisamente decía, aceptar esa vulnerabilidad. Y eso no nos hace menos poderosos, no nos hace menos hombres, como dicen. Al contrario, ¿no? Cuando tú aceptas que algo te está causando un daño, cuando aceptas que algo no necesariamente va bien contigo en alguno de los aspectos de tu vida, platicarlo y sobre todo pues para atender estas cosas, ¿no? Entonces, uno de estos objetivos que a mí me movió para ser convencido bueno, no me tuvieron que convencer, yo también quería, teníamos esa intención, bueno, pero es para motivar a que también los hombres, tu esposo, también pueden atender este tipo de cosas y bueno, pues ser un ejemplo, ¿verdad? Pero siempre como decimos, no me hagas caso, ¿verdad? O sea, lo que decimos aquí No es no es verdad. verdad absoluta, pero es un punto de vista y adelante, ¿no? Entonces, ya es una semana más. El día de hoy vamos a ver el tema de sanando las heridas. Ya hablamos de cada una de ellas en videos un poquito largos. Primero hicimos dos videos hablando en general de las heridas y cómo, o sea, es impresionante ver cómo nos afecta en los aspectos de la vida más de lo que creemos, ¿no? Entonces es muy importante atenderlos, pero generalmente las personas no lo dejamos pasar porque tenemos muchísimas creencias limitantes. En alguno de los libros de Alberto Villoldo, uno que se llama La iluminación de los chamanes, precisamente menciona eso, las emociones no sanadas generalmente, si no es que siempre, nos empiezan a crear este tipo de creencias sobre cosas que no podemos hacer. O sea, cuando algo nos va mal, tenemos esa creencia de que no podemos hacerlo, de que no podemos lograr cierto objetivo, no podemos romper ciertas lealtades, no puedo dejar a una pareja que es tóxica, no puedo dejar un trabajo que, que me daña, que me denigra y que sobre todo no me remunera bien, etcétera. Muchas creencias por emociones no sanadas. Imagínate las heridas, que es un poquito más profundo, ¿no? Pero bueno, como introducción ya fue mucho. ¿Quieres tú agregar algo? Sí, pues muy buenos días. Bonito sábado. Em, y justamente hoy vamos a hablar de cuatro ejes, que uno de ellos es la conciencia de las heridas o de las cicatrices, porque puede ser que tengamos heridas ya cicatrizadas y ni nos dimos cuenta cómo fue, pero también tienen una conciencia o de las heridas que todavía están abiertas o porque son más recientes. Vamos también a trabajar o revisar lo que son las formas de empezar, o sea, con pequeños tips que son para cómo hacerle, porque muchas veces tenemos la información de, sí, es esto, pero bueno, ¿y luego cómo? O sea, en mi día a día, ¿cómo le hago? También vamos a hacer un ejercicio que vamos a compartir que se llama el binomio de las heridas. Voy Y, a hacer su conejillo de indias. y este es un ejemplo, Como voluntario. fue voluntario, no fue o sea, no fue que yo lo obligara. Y precisamente que es, por ejemplo, como lo trabajo en sesiones de terapia y acompañamientos,
aparte, bueno, más herramientas que utilizo porque bien lo dijimos a lo largo de los episodios anteriores, cada caso es muy particular, entonces ya esos tintes diferentes son en donde cada persona va requiriendo diferentes herramientas. Y al final de todo esto, una reflexión acerca del enojo oculto con mamá y cómo se manifiesta en el cuerpo físico. Así que pues vamos empezando. Sí, y bueno, aquí esa es la introducción y son los temas que vamos a ver. Y uno de los principales, como decíamos en los videos de las diferentes heridas, mucho es darte cuenta, cacharte, observar, ¿no? Pero bueno, vamos a profundizar en eso. Ese proceso o ese paso para sanar las heridas se le llama iluminación. ¿Por qué iluminación? Pues es como cuando se te prende el foco, ¿verdad? Donde, ay, güey, te das cuenta, despiertas a observar algo que no habías observado y que te das cuenta que eso te estaba causando un dolor o comienzas a darte cuenta cuál es la herida original o al menos la que está más presente en tu vida para atender, ¿no? Entonces, pues eso se le llama iluminación. Y tiene diferentes aspectos, o sea, ahorita hablamos desde lo físico, hay ciertos aspectos donde para tener una iluminación a una conciencia diferente, no solamente, les decía, no solamente es ir a un proceso de ayahuasca o de DMT o utilizar allá Reiki, rituales. o cualquier otra. Esos procesos son válidos, pero hay un aspecto físico de preparación antes de eso, ¿no? Desintoxicarte, tanto en el cerebro bajo, que es nuestro estómago, tantas toxinas que luego se nos van a la cabeza y luego lo que tenemos en la cabeza, tantos radicales libres, precisamente por cosas que no atendemos físicamente correctamente, eso no nos permite tener un proceso de iluminación o de indagación o de introspección o de meditación correcta, ¿no? Solamente vamos y observamos cosas para volver a hacernos daño. Entonces por eso es muy importante esa preparación, precisamente por eso se llama pre, ¿verdad? Porque es prepararnos antes de entrar de lleno a un proceso, ¿verdad? Bueno, hay dos extremos muy... Bueno, no extremo, pero hay dos lados de la moneda. ¿Desde dónde queremos atender las heridas que vamos a averiguar, que vamos a darnos cuenta? Desde el dolor y la queja, ¿no? El beneficio de la queja es la dependencia y el otro es, bueno, desde la experiencia, en la que ya se ha integrado un aprendizaje. ¿Se fijan? Es como la analogía que decía en otros videos anteriores de los lobos, ¿verdad? Dentro de ti viven dos lobos hambrientos, ¿verdad? Uno está lleno de ira contenida, uno está furioso y el otro es bondadoso y ve aspectos positivos en tu vida. ¿Cuál de ellos va a ganar esa batalla? Al que tú alimentes. Entonces, ¿cómo le saco provecho a mis cicatrices? Y precisamente por eso son estos dos aspectos, estos dos maneras de observarlas, ¿verdad? Desde el dolor y la queja o desde la experiencia. Vamos a elegir la de la experiencia y el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para irnos a este lado de integración en la experiencia y los aprendizajes y no del dolor y estarnos quejando? Dejar de victimizarnos, ¿verdad? Decíamos arquetípicamente, en mi historia ya no quiero ser la víctima, quiero ser el héroe y el protagonista de mi propia historia. ¿Verdad? Entonces, elegir estas cosas conscientemente, ¿verdad? Y es hacernos cargos de nosotros mismos. Claro, aunque hay que aclarar algo muy importante, ambas formas nos llevan al despertar de la conciencia. La cuestión es que una es muy caótica, y te puedes asustar. Y es más recurrente hacerla porque es el programa más conocido para nuestro cerebro. Entonces, desde el dolor y la queja, ojo, porque el dolor se va al extremo del sufrimiento. Y bien lo hemos dicho, el dolor no es opcional, o sea, el dolor incluso es algo biológico.
Sin embargo, cuando lo eliges en sufrimiento, que ves que hay maneras de sanar ese dolorcito o de sobrellevarlo de una manera que no te encadene y que no te apachurre, ¿no? Entonces es cuando ya vas y caes al sufrimiento, porque lo estás eligiendo. Entonces, ambas nos van a llevar a este despertar de la conciencia, y eso es algo de lo que nosotros hemos experimentado. Por eso es que nos atrevemos a decirlo, porque ya no nos esperamos, como una ocasión lo comentó yo, o sea, te vas a esperar a que te llegue así algo bien fuerte, bien caótico, para que entonces ahora sí reacciones. Ojo, lo reitero nuevamente, la resiliencia es un mecanismo incluso hasta biológico para salirte del hoyo y levantarte, pero no significa sanación. Exacto. ¿Sí? E incluso te puede curar de algo, pero no te sana. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que tener un poquito de cuidado desde dónde lo estamos eligiendo, cómo lo hemos venido teniendo como un implante. Incluso los eventos que hayamos tenido traumáticos, caóticos, que tienen que ver con el fracaso, que tienen que ver con derrota, que tienen que ver con un error, se han convertido sin darnos cuenta en un implante. Es decir, soy malo, no sirvo para esto, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces queda como un programa donde te anula la experiencia siguiente para volver a intentarlo siquiera, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que poner mucha atención. Por eso, para esto, pues bueno, ya sabemos que estamos bien heridos. Estamos bien mal. Bien mal. Y con múltiples cicatrices o heridas todavía abiertas, o que se cierran y se abren, se cierran y se abren. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y aquí es lo que vamos a trabajar. Así es. Primero es observar. Bueno, en ese orden es observar. Hacer las introspecciones e indagaciones necesarias para darnos cuenta e identificar qué es aquello, cuál es nuestra herida original que tenemos, o aunque sean sutiles, pero empezarlas a sacar, y ir desprendiendo de capas nuestra cebolla, ¿verdad? Y poder llegar al interior. Hay otro proceso que también antes de iniciar son las desparasitaciones, tanto físicas como energéticas. Ahorita decía yo de la preparación, esto es muy importante. Generalmente, bueno, yo lo hago con ayunos y con dietas. De repente cambio dietas para donde no como azúcares, donde no como trigos, gluten, ¿no? ¿Para qué? Pues es para darle a nuestro cerebro esa claridad cuando vamos a hacer una introspección. Eso es muy importante, incluso para otros aspectos de tu vida te ayudan bastante porque estás más lúcido, ¿no? Incluso digo, a mí me gusta la cerveza, y también hay procesos donde dejo de tomar en ciertos periodos porque me doy a la tarea de tomar esa conciencia, ¿no? Porque eso también te ayuda a tener claridad en tu mente y en tu físico. Y aquí quiero agregar algo. Cuando hacemos un ayuno, por ejemplo, ayunos intermitentes, hay personas que he visto en redes sociales, en YouTube, en Facebook, por ejemplo, que hay un León se llama, pero no me acuerdo su apellido. Pero él, por ejemplo, hace retos con las personas, los acompaña incluso en transmisiones a ciertas horas del día, porque hacen retos de ayunos de 3 días, o sea, pero son, ¿qué? 72 horas, ¿verdad? 3 días. Si mi cálculo no me falla. Bueno, son ayunos de 72 horas donde solo toman agua. No comen absolutamente nada. Solo es el ayuno, es estar meditando, obviamente estando activo, ¿no? Pero porque estás intencionándolo. Eso no lo puedes hacer de golpe. Eso de los 3 días es cuando ya tienes... Precisamente no puedes hacer una preparación tan fuerte. Ajá. Cuando no estás preparado. Lo primero es el intermitente. Exactamente. Que estamos hablando de 16 a 18 horas sin comer, solamente agua, si acaso algunos pequeños semillas o frutos, pero no una comida con cierto volumen. Generalmente es cenas temprano y vuelves a almorzar o comer hasta las 12 del mediodía del siguiente día. Ahora sí. Entonces, un proceso tan fuerte como un ayuno de 3 días, si no estás preparado, poco a poco
ahorita decíamos, es que es despertar de la conciencia. Ahí puedes tener episodios de despertar a una conciencia superior y observar muchas cosas para las que no estás preparado. Es como si despiertas de un sueño y ves tu realidad y te asustas, ¿no? Tienes que tener cierta fortaleza ya mental, ¿no? Que de a poco vayas descubriéndote, que de a poco vayas observando, y de observando le dicen, ¿verdad? Observar tus demonios, atacarlos de frente, ¿verdad? Ahorita, si nos da tiempo, voy a platicar una anécdota que me pasó hace poco con unos sueños raros que tuve, para que veamos cómo se pueden estos también, estas realidades que en los sueños se nos aparecen, cómo las puedes ir venciendo y dándoles cara, ¿no? Bueno, continuando con lo que explicaba, yo no entendía mucho esto de los ayunos intermitentes. Yo lo había conocido por las dietas keto, que es mucho del ayuno intermitente, eliminar azúcares y demás. Que son para el aspecto físico nada más. Sí, pero exactamente. Tienes que darle no hay un enfoque de desparasitación energética ni física. Entonces yo no entendía eso. Hasta que ya conforme lo que fuimos aprendiendo, yo y yo en nuestros procesos individuales, ¿no? Y luego ya unificados, nos dimos cuenta de eso. O sea, cenamos temprano, si nuestra última cena terminó a las 9 de la noche, o sea, digo mínimo hasta las 9 de la mañana del otro día. Si aguantas hasta mediodía, o sea, es de acuerdo también a cómo tu cuerpo va reaccionando, ¿verdad? Luego de eso, vas aumentándole hasta que puedas llegar a uno de 24 horas, ¿sí? Yo el que he hecho es de 24 horas ininterrumpidas, solamente con agua natural y agua de coco. ¿Y cómo te ha ido? Me fue muy bien, porque la primerita vez fue hace como unos 5 años quise hacerlo. No, o sea, media mañana me sentía fatal. No aguanté, o sea, y era con puro té verde y no, o sea, fue horrible. Pero porque no tenía esta conciencia. Bueno, no me refiero a eso, me refiero a o sea, ¿cómo te sentiste? Más allá de esa resistencia, porque nuestro cuerpo, nuestro tirano que tenemos adentro nos pide, oye, güey, me tratas con madre todo el tiempo y luego de repente ya no me das. Sí, claro, no, o sea, fue malísimo. O sea, era la desesperación, era todo el tiempo estar pensando en comida, y qué voy a comer cuando ya pueda, y cómo me voy a atascar después de perder unos kilos, y entonces, o sea, no había nada, conciencia era lo último que había en esto. No había un propósito claro ni con una verdad más elevada más que la de estar dándole gusto al mundo. Entonces, pues obviamente que esto no era nada contributivo. Pero bueno, cuando pasa eso, ¿te sentías que con lucidez? No, me sentía muy mareada, me sentía muy débil. Yo soy de las que... Entonces, hay gente que se enoja, el tirano se pone irritable cuando no come. Yo soy de las que la pila me baja. O sea, yo ando así bien de hueva. Pero pues lo último ahí es donde hay que interrumpir un poquito. O sea, cuando lo estás pasando muy, muy mal, tienes que... Sí, o sea, tampoco se trata de que sufras, ¿verdad? Pero tú vas observándote también físicamente cómo reaccionas. Entonces, si tú has sido de los que nunca ha ido a una sesión de, por ejemplo, ayahuasca o del sapito, ¿sí? Ese ritual también tiene sus preparaciones hasta de 15 días, donde dejas carbohidratos, dejas carnes, haces ciertas abstinencias también. ¿Sexual? Entonces, sí, las sexuales son una de ellas, porque te tratas de como alejarte. Un acto sexual, o sea, donde hay un coito, estamos intercambiando energías, parásitos energéticos y demás, entonces es por eso la abstinencia. Entonces, porque todo lo que vas a vivir en el proceso, en este plano astral, en este inframundo a los que te llevan, claro que vas a ver un chorro de entidades, muchas cosas que te van a asustar, pero estás en un proceso de trance, claro que te están cuidando y acompañando. Pero es exactamente lo mismo cuando empiezas a hacer ayunos sin una conciencia y sin una preparación, sin esta intención o con propósito. Entonces te vas a topar con lo mismo, solo que te los topas en el plano 3D. Y aquí es donde yo, en estos días anteriores, la semana pasada o antepasada, nos desparasitamos físicamente con pastillitas. También cuidamos ahí un poquito la alimentación en variarle.
Pero, pues obviamente que estas entidades, pues que andamos bien parasitados, no solamente te afectan físicamente, sino son como en nuestras capas de cuerpos energéticos sutiles o áuricos. Es como si se estuvieran perforando. Entonces, por ahí, el bicho físico que traemos, por ahí abre ese canal, perfora nuestras capas áuricas y entonces por ahí están entrando estas entidades, ¿sí? Entonces hay una afección. Entonces en estos días anteriores a que estábamos haciendo ese proceso hubo muchas resistencias, yo estuve muy sensible, yo estuve muy irritable, mi hijo estuvo participando, pero Vaya combinación. y nuestra hija fue la que, ¡pum!, más nos detonó. O sea, fue la que no se quiso desparasitar. Yo le hice la conciencia, le dije, bueno, las entidades a los papás cuando hay hijos pequeños es por donde nos friegan, ¿sí? O sea, nos dan en esa... porque es un punto de vulnerabilidad para nosotros. ¿Desde qué? Desde el amor. Entonces, fue muy en conjunto, sin embargo, bueno, yo también estoy haciendo procesos adicionales en donde estoy haciendo limpiezas energéticas, también tengo que hacer la parte física, yo empezó sus periodos también de desparasitación, pero también tuvo esto que quería compartir hace unos momentos. Ya. ¿Sí? Ya. Bueno. Sí. No, es que hace 2 semanas me duermo, o sea, una noche que me dormí en la sala, pues no, de repente nos da, bueno, a mí me da también por estar meditando, y si me quedo dormido a toda madre, yo me siento muy bien cuando eso sucede. Entonces me duermo en la sala, y precisamente a las 2 de la mañana me despierto, pero con muchísimo miedo. Y aún no veía nada porque solemos no dejar ninguna luz encendida, ninguna, ni la del pasillo, no, nada, ni de las escaleras. Siempre está todo oscuro. Pero antes de yo terminar de despertar, pues ya empiezo a sentir muchísimo miedo. O sea, algo muy extraño en mí, porque yo no le tengo miedo, o bueno, no suelo ser miedoso para cosas de que la oscuridad y que o las películas de terror y nada de eso. Entonces eso me desconcertó mucho, porque decía, ¿por qué siento tanto miedo? Entonces cuando empiezo a percibir eso, empiezo a comenzar a ver unas sombras precisamente en una de las esquinas que tenemos por acá, otra por la cocina y otra por uno de los pasillos hacia la escalera. Pero o sea, dentro de la oscuridad, ¿cómo percibí? O sea, era muy raro, porque percibía y observaba sombras más fuertes incluso que esa misma oscuridad de aquí de la casa, así, ¿no? como en las pelis de terror se ve. Más cuando o hay menos. una Ajá, entidad. entonces cuando mi energía o mi poder energético se baja por estas densidades y por mi sentimiento de miedo, es como si los hubiera traído hacia mí y comenzaban, no sé, yo sentía como que empezaban a atacarme. Entonces yo cierro los ojos y empiezo a despachar ese miedo, ¿no? Empiezo a despachar ese miedo y observo, digo, a lo mejor sonará así como muy raro, pero yo le platicaba a Alicia, o sea, yo me empiezo a concentrar, a despachar ese miedo, y empiezo a elevar mi poder energético, ¿no? Y parecía así como, no sé, se me figura que era así como Goku cuando se transforma en Super Saiyajin, ¿no? De que, o sea, un campo energético fuerte, así es. Entonces los empiezo a rechazar y empiezan a irse, pero no, o sea, siguen al acecho. Entonces comienzan a llegarme pensamientos de mi familia, de Alicia, de mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso de nuestra perrita. ¿Por qué? Porque empiezan estas entidades a querer seguirse hacia allá, de indagar, a ver, ¿qué es lo que más te puede? Y entonces yo empezaba a observar que estas entidades empiezan a elevarse. Entonces yo en mis pensamientos comienzo a
a despachar esos pensamientos acerca de mis seres queridos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezo a entender que esa es una vulnerabilidad y hacia allá es donde van a querer atacar. Entonces comienzo a despacharlos, por eso en las meditaciones les decía, los pensamientos que te van llegando cuando tratas de estar enfocado, concentrado, no los aceptas ni los rechazas, solamente Como película. los dejas pasar. Eso no quiere decir que no los observaste. Entonces hago lo mismo donde les digo, o sea, no trato de bloquear los pensamientos hacia mi familia, sino que se sigan de largo, ¿no? Es como decirle a estas cosas, decirle, o sea, tienen algo contra mí es conmigo, ¿no? Pero bueno, entonces así estuvo esa noche. Entonces a estas cosas las empiezo a despachar, como la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solamente se transforma. Entonces la forma de despacharlos es enviándolos a donde pertenecen, ¿verdad? Si son energías oscuras, si son entidades oscuras, si son incluso entidades de ancestros que nos tengan una resistencia porque nosotros estamos rompiendo ciertas lealtades y ciertos mandatos que ancestralmente teníamos, sobre todo de parte de mi familia, ¿no? O sea, con mi papá, con mi abuela paterna y más atrás. O sea, es una familia con unas energías muy poderosas, pero dentro de ellos había muchas lealtades ahí extrañas. eh, y nosotros, al menos, bueno, de mi linaje yo estoy rompiendo ciertos paradigmas y ciertas lealtades que se tenían, ¿no? Entonces, no es la primera vez que como que tratan de reaccionar eh, en contra mía o de ellos, ¿no? A ti te ha tocado alguna vez. Pero bueno, entonces esa vez así terminó, despacho estas cosas hacia donde pertenecen, entre comillas, a chingar a su madre, pero no tanto así, ¿verdad? Porque tampoco se trata solamente antes decían, ¿verdad? Las señoras, no, pues miéntale su madre Sí, como y se cuando va, las ¿no? brujas. Ajá. Sí, ¿no? Entonces yo estaba muy tentado, le decía a Alicia, porque me despierto, estaba dormido en la sala, pues digo, no, pues ya me voy a dormir pues ya a la cama, ¿no? Entonces me veo muy tentado porque todavía sentía un poquito de miedo. O sea, no quiere decir que lo despachas completamente, pero simplemente dejas que eso no controle y no cree estos espacios de Cierras el hueco, wifi. exacto, para que no conecte eso contigo. Entonces me veo muy tentado pues a prender la luz sí, o sea, porque te digo, todavía tenía eh, un poquito miedo, pero dije, no, ni madre, o sea, ¿no? Entonces otra vez vuelvo a empowerarme. Entonces subo y comienzo a observar en las ventanas, ¿verdad? O sea, como una especie de vigilante, decir, hasta que no esté todo bien, entonces ya subo, tal, eh, me duermo y todavía no concilié el sueño rápido, ¿no? O sea, como que todavía estaba un poquito alerta y ya como que reflexionando qué era, ¿no? Y ya hasta, pues, al día siguiente te platiqué, ¿no? Hoy estamos platicando. Y bueno, y ahí ya sacamos algunas conclusiones. Pero bueno, era algo que quería compartir, que este tipo de cosas no solamente te ayuda a sanar heridas en el día a día, sino que puedes hacerle frente a cosas que de pronto te ocurran. ¿Por qué? Porque ya puedes tener una herramientas y poder para enfrentar, ¿no? Y una de las formas de cómo empoderarte, como dice Joe, es justamente esto de, te das cuenta de ese juego al que te están jalando o invitando y empiezas a hacerte más grande. ¿Cómo es que te haces más grande? Te llenas de tu propia luz, de la luz del corazón. Entonces, es como envolverte, ¿sí? En una esfera de luz que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y es lo equivalente, a mí, yo por eso soy cinéfila, o sea, nos gustan mucho las películas, porque más allá de ser, o sea, así como que fanáticos del cine, es más por los agregados culturales que hayamos dentro, o sea, los simbolismos.
Uno, para quienes han visto La Noche del Demonio, por ejemplo, estas películas, un símbolo que utilizan mucho es la linterna cuando van al bajo astral al O al astral inframundo. más así, más inmediato, ¿no? Es con una linterna. La linterna representa esta luz interna, porque cada vez que uno de los personajes se veía en esta vulnerabilidad de sus miedos o de los demonios que estaba enfrentando, precisamente llegaba alguien importante, generalmente era el simbolismo la mamá. La mamá o en otros casos el papá, pero la mamá era la que más aparecía y aparecía con esta linterna, y esa linterna era como también empoderamiento, porque recordemos que mamá es la que nos tejió el cuerpo, papá nos dio el estambre, por así decirlo, pero mamá hace el tejido, que es el que, o sea, donde se hace el cuerpo físico. Está esa conexión, más todas estas fortalezas de papá que nos otorga, que ya la habíamos comentado en el tema de los papás. Entonces, es estas referencias simbólicas que meten en ese tipo de películas. Entonces, cuanto más grande te haces, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque las mantienes a raya, alejadas. Hay otros procesamientos donde pues sí las alejas, pero hay unas que son bien tercas. Y son tercas porque vienen justamente de mandatos que tú traes endosados con tu cuerpo y tu alma del sistema. Sin embargo, si no te has cachado, estas entidades vienen desde tus antepasados, así como a recordarte, por aquí, esto, lo otro. Pareciera ser como esto que estamos explicando como película de ciencia ficción, pero chicos, chicas, no es así. Existe, ¿verdad? Digo, observen sus propias historias, cómo ha sido. Para nosotros estos son los recursos más urbanos. Hay gente que no cree en esto, pero sí creen en las brujas, sí creen en, ¿verdad? En los trabajitos de brujería. Eso existe, ¿verdad? Claro. Pero es verdad para ti, lo asumes como verdad para ti. Y los temas espirituales que a lo mejor sí te pudiera traer un beneficio entenderlos y comprenderlos. O sea, lo descartan, o sea, y es energía. La brujería al final de cuentas es trabajar con energía muy densa, pero es energía. Entonces, porque todos tenemos un poder. Claro. ¿Cómo lo usas? ¿Y cómo lo descubres? Sobre todo eso, que es una responsabilidad. Lo hemos visto en Spider-Man, ¿no? El tío Ben cuando le dice a Peter, ¿no? Todo poder conlleva una responsabilidad, y eso es lo que muchos no están dispuestos a asumir todavía. Por eso siguen cayendo en los mismos espacios, siguen operando con sus mismos programas, y entonces la invitación con esto es reprogramarte ¿de qué? De lo que ya no te está dando resultados. Cuando el caos viene, el caos no es otra cosa que una posibilidad al cambio. No es que te vinieron a incomodar, no es casualidad, es una sincronía donde tu psique, tu cerebro también dicen, esto ya no está dando resultados. Es que son muchas, el caos son muchas posibilidades, nada más que como estás programado a solamente hacer lo que tienes como y de la misma manera. Lo que tienes mandado por la misma manera, lo demás te implica una disyuntiva con la que no puedes. O crees que no puedes. No duelen los cambios, lo que duele es la resistencia al cambio. Eso es bien sabido en estos tiempos. O sea, pero porque cuando uno fluye, el cambio va siendo más voy a hacer más fluido. No, yo todavía tengo. Entonces, pues con esto nos dimos cuenta con las heridas, como las características que estuvimos revisando, es que hemos estado utilizando máscaras. ¿Por qué? Para poder tapar esas y maquillar esas imperfecciones, eso que no quiero que el mundo vea. Esa es nuestra oscuridad, la que ahí está mi vulnerabilidad, y esa es la que no me quiero meter a ver. Y creamos demonios, si así le queremos poner el título, porque incluso hasta un demonio es creado de energía densa, fue agarrando poder, hasta que se hizo una entidad completa, a tu tamaño o más grande que tú. Pero ¿para qué las creas? ¿Para qué se crean? Para sostener un dolor profundo que no has podido sanar, ¿sí? Una herida que sigue latente en su interior, infectada, pudriéndose y demás. Entonces,
¿Qué máscaras, date cuenta, qué máscaras estás utilizando cotidianamente? Porque tarde o temprano esas máscaras se van a desgastar, se van a acabar. ¿Y ahora qué te vas a poner? Por eso vienen las enfermedades, porque nos cansamos de utilizar la máscara de rigidez, la máscara de inflexibilidad, la máscara de huidiza, etc., ¿no? Todos estos arquetipos que vimos. Entonces, para esto, una forma en la que les decía que yo trabajo en sesiones de acompañamiento terapéutico con las personas es el ejercicio del binomio de las heridas. Y para esto, bueno, ocupamos un post-it, ocupamos una pluma, ocupamos un cuaderno, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cortar 5 papelitos del tamaño así más o menos chiquito, al cual le vamos a escribir a cada uno las 5 heridas. Yo voy a hacer el conejillos, dijo él, y lo que va a hacer, bueno, ya tiene escritas las 5 heridas, ve doblándolas por favor. Y es la de traición, rechazo, injusticia, humillación y abandono. ¿Qué vamos a hacer? Esto se le llama oráculo urbano, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se va a conectar, mira, dólalas así, y luego esta mitad y luego otra vez mitad, ¿sale? ¿Qué va a hacer esto? Hay gente que va a decir, como decía yo, ¿no? Hay gente que no cree. Bueno, pues la energía no se crea ni se destruye, pero solo se transforma. E incluso tú puedes estar racionalizando ciertas cosas, decirme, no, es que esto, es que aquello, la energía es bien chismosa, el cuerpo ni se diga. Y para esto, lo primero es revisar de nuestras áreas de vida, ¿sí? Salud, dinero y amor son las 3 más básicas e importantes. Luego de ahí vienen lo que son las relaciones, lo que son las recreaciones, o sea, los hobbies, el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el trabajo, etcétera. ¿Cómo andas en tus áreas de vida? ¿Cuál está teniendo menos plenitud? Es decir, ¿cuál está menos en equilibrio? ¿En cuál estás enredado? Sí, y que, pues bueno, sería muy guajiro pensar que siempre vamos a estar así, porque si no, pues no tendría chiste venir a encarnar y si no vienes a resolver, pues eso lo vienes, ¿no? Lo ideal, pues es que vuelvas a equilibrarla, pero que vayas aprendiendo que las desequilibra. Una vez que las tienes los papelitos, reservamos, y yo le voy a pedir a Joe que me escriba él, deja tantito los papeles, que él escriba una situación en alguna de sus áreas de vida con la que recurrentemente como que se esté topando y por más que haga procesos o que trate de hacer, o sea, ¿dónde se está atorando? ¿Por qué? Porque en este binomio vamos a trabajar, ¿sí? Ver desde mis heridas en ese tema o en ese aspecto de mis áreas de vida, desde donde yo estoy haciéndole la invitación a una persona, a las personas en general o a la situación, ¿sí? ¿Cómo es una situación? Por ejemplo, yo la primera vez que lo hice, cuando estaba aprendiendo esto, yo lo hice mi relación con mi tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque no podía, o sea, dejarla y demás, ¿no? Porque siempre la deuda. Entonces, el banco es una entidad, ¿sí? O sea, porque existe y se nutre tiene un dueño, ¿sí? ¿No? Y entonces, pues bueno, yo así le puse, ¿no? Mi deuda con la tarjeta de crédito. Entonces, esa es una oración breve, eso es una oración corta, porque ese es el tema. ¿Cuál era el tema? Pues tiene que ver con mi área de vida del dinero. Entonces, eso es lo que yo trabajé. Una vez que hacemos los papelitos, ahora vamos a escribir una pregunta, que es la número 1. ¿Desde qué herida hice la invitación? ¿Sí? O sea, ¿apunto la pregunta? Sí. Todo esto, el escribirlo es materializarlo, es decir, el cerebro ya le estás dando un comando y él va a utilizar su sinapsis para toda esta información que tiene almacenada, porque el cuerpo físico tiene toda la información de esto, ¿sale? Uh-huh. Y la número 2 es, ¿desde qué herida me recibió la invitación? ¿Quién? De acuerdo al tema que yo... Puedo ser un tema con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi suegra, con mi suegro, con mis cuñados, con quien quieras, de verdad. Pero solo tiene que ser muy específico el tema. Por ejemplo...
Entonces, en el tema de Job, ¿sí? Que es que le cuesta mucho trabajo, bueno, la disciplina, sería ahí el tema, la disciplina financiera, ¿sí? Su disciplina financiera. Fíjense, y ese es desde su punto de vista, porque yo para mí es una persona bien educada con sus finanzas. Pero fíjate, o sea, tú puedes hacer las cosas donde a lo mejor tú crees que estás bien, pero te cuesta mucho trabajo, o sea, eso absorbe un poquito te desgasta a lo mejor. Te aburres, te fastidias, sí, llega el hastío. Porque, sí, o sea, si bien, o sea, económicamente, digo, no nos va mal y tratamos de no ser despilfarradores y sí tenemos cierta estructura, o sea, me cuesta mucho trabajo, ¿verdad? No sé, o sea, me siento así como que a veces, no sé, o sea, me cuesta trabajo hacerlo, vaya. Entonces, aquí ya tiene escrita el tema, la disciplina financiera. Ahora sí, vas a tomar, baja el cuaderno, agarra los papelitos entre tus manos como tómbola. Agarra los papelitos entre tus manos como tómbola. Y tu mano va a ser la tómbola, los vas a revolver y vas a decir verdad. Antes de que empieces. La palabra verdad es porque le vamos a quitar el poder a la mente de que racionalice la pregunta. Sino más bien vamos a pedir la verdad más elevada a quién, al cuerpo y al corazón, que son los que tienen toda la información, nuestros registros akáshicos, como le llaman, esta biblioteca ancestral. Y vas a decir verdad. ¿Desde qué herida hice la invitación? Ya te sentí una presión aquí en el pecho. Ahí se está desbloqueando. ¿Por qué? Porque está pidiendo... ¿Verdad? ¿Desde qué herida hice la invitación? Bajas los papelitos, suéltalos y va a elegir uno. Pareciera ser un juego de azar, no es un juego de azar. Ok, lo abres y lees la respuesta para que anotes ahí en la pregunta número desde el rechazo. De la rechación. Desde su herida de rechazo es de donde está haciendo la invitación a la indisciplina financiera. Ok. Ahora cierras, otra vez dobla el papelito para volverlo a integrar. Lo tomas con todos los demás. Otra vez, vuelves a ponerlos en modo de tómbola en las manos. Okay. Y vuelves a decir ahora, verdad. ¿Desde qué herida me recibió la invitación? Verdad. ¿Desde qué herida me recibió la invitación? Sueltas, eliges uno. Once again. Nuevamente el rechazo. No es que salió mal el ejercicio. Puede ser combinado, pero ese es el binomio. Entonces, las finanzas o el tema del dinero es un área de vida, es una entidad con la cual nosotros venimos con una programación ancestral, ¿sí? Porque nuestro sistema ancestral tiene una... Jodidos de abolengo. Dice Raquel Ramos, somos jodidos de abolengo, hay otros que no, ¿verdad? El punto aquí es, ¿qué trae nuestro sistema ancestral? Nuestro sistema o árboles familiares que no pudieron resolver con el tema del dinero, ¿sí? Entonces, que esto da una indisciplina o que cueste mucho trabajo mantener en orden las finanzas. Lo poco o mucho que vas creando, o sea, cuesta un poquito de trabajo estarlo sosteniendo. ¿Sí? Vaya. Entonces, desde su herida de rechazo, él está haciendo esta invitación y las finanzas o el tema del dinero le está respondiendo desde el mismo rechazo. Bueno, entonces, sí. ¿Cómo se lee esto? Me rechaza, cuando yo rechazo, las finanzas me van a rechazar. Cuando las finanzas me rechazan, mi respuesta va a ser, yo las rechazo. Cuando yo rechazo a otros que me invitan a tener un sistema financiero o que puedo aprender de ellos desde un sistema financiero, yo sutilmente puedo estarlos rechazando porque no comulgan con las ideas que tú traes aquí como a ti te enseñaron. Si tú en tu árbol, bueno, yo lo había comentado alguna vez, tu mamá es muy, muy ahorradora, pero también ella tiene su sistema de creencias
con respecto al dinero. Ujú. Entonces, si el dinero tú tienes en creencia que el dinero es malo, que el dinero te hace soberbio, el dinero te hace creído... O que la humildad va relacionada con ser, o sea, que ser humilde está relacionado en ser pobre, ¿no? Ajá, sí, completamente. Entonces, esa implantación de ideas con respecto del dinero son las que nos van a fregar en esta disciplina, en cómo nos estamos resistiendo. Entonces, cada vez que yo rechazo mi propio dinero, el dinero a mí me va a rechazar porque el dinero es su energía, pero es energía materializada ¿en qué? Ujú. En billetes, monedas, propiedades, Pero lo que son sea. recursos. Pero son recursos. Y entonces, ¿a quién estoy rechazando? A mamá. Mamá representa los recursos, porque sutilmente puede ser que haya un juicio con el que todavía no puedes, porque el amor ciego a nuestra madre no nos permite ver el grado de toxicidad que puede haber en sus creencias y que si yo las rompo así de chingazo, mamá me va a excluir, mamá me va a dejar de querer. Eso está en la psique del niño interior. Ujú. E incluso Ahora, en el adolescente. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo diferente? ¿Cómo puedes hacerlo diferente? Bueno, es que es como es el ejercicio, Ajá. o sea, para que también observen, bueno, ya vimos que estamos bien mal. O sea, ¿cómo se le da la vuelta? Ok, aquí hay que tener mucho en cuenta que el cuerpo es el que nos arraiga a la tierra y el cuerpo es el que nos conecta con los recursos. Entonces, hay un tema en el cuerpo o en tu sistema, que hay a lo mejor parásitos o algunos otros sistemas parasitarios que están adosándose o traes entidades adosadas que implican sí ya buscar algún protocolo más profundo para despachar estas entidades que puedan ser o directamente tuyas actualmente, que tú las hayas jalado por creencias, o alguna entidad que esté del sistema familiar que sea el que te esté interviniendo en decir no, porque aunque tú lo estés haciendo con gusto y demás, hay algo que te choquea, pero es justamente esa creencia. Entonces lo habíamos dicho en cada una de al final de las heridas, revisa tus creencias, revisa tu historia familiar. Bueno, y la Y pregunta después, que te dice, o sea, ¿qué en sigue? el día a día, ¿qué puedes hacer diferente? ¿Qué puedes hacer diferente? En la toma de decisiones de tu día a día. Ok, primero que nada, tener propósito. ¿Para qué estás haciendo eso? En este caso de las finanzas o lo que es el dinero, el ¿para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? El quitarte el juicio de que no voy a gastar en esto porque se me va a acabar. Ese miedo latente. Justamente es estas entidades que todavía, o estas energías que hay ahí, todavía permeándose de poquito en poquito. Aquí es donde les digo, yo voy utilizando, otras herramientas para ir más a profundidad en personas que así como yo me está preguntando, a ver, pero es que ¿cómo? Bueno, aquí tiene que ver con emociones también. Aquí tiene que ver con cómo andas en el equilibrio de tus elementos. Del ciclo de tu energía, qué es lo que te está desgastando, ¿sí? Desde la medicina china, ellos explican el ciclo de la energía. Entonces, si uno de tus elementos, tierra, fuego, lo que es el aire, lo que es el metal o la madera, están desbalanceados, entonces por eso es que los recursos no fluyen, por eso es que te atoras en uno. Es como estar queriendo cosechar en una tierra donde tiene un exceso de metales, pero son metales que no necesita tu tierra, ¿sí? Entonces tienes que descontaminarlos. Necesita la tierra, necesita agua, pero ¿qué pasa con el agua? Le estás dando agua sucia. Obviamente la tierra no necesita gérmenes. O sea, hay gérmenes que no necesita. Y el agua está conectada con nuestra emocionalidad. ¿Cómo yo manejo en el día a día mi emocionalidad? Ahora, si tú, por ejemplo, en los protocolos de desparasitación que haces, con ayunos o con dietas, si tú te estás poniendo irritable, o sea, ¿cómo manejas esa irritabilidad? O sea, te das cuenta que estás irritable y te dejas desbordar, que es ahí donde yo, desde mi punto de vista como terapeuta, es lo que yo observo, ¿sí?
O sea, te dejas llevar. No es lo mismo decir, tengo derecho a enojarme, tengo derecho a estar, sí tienes derecho. Pero entonces, ¿cómo lo resuelves de decir, no me voy a dejar que estas madres me estén llevándome como gorda en tobogán a dejarme caer y no sé flotar? O sea, dejo que la emocionalidad se desborde. Entonces, por ejemplo, a mí cuando me sucedió en una de las situaciones hace 2 semanas, yo les digo, yo andaba bien chillona, porque normalmente yo me ponía irritable también y me ponía al tú por tú con Jorge. Entonces, en esta ocasión me puse chillona. Yo lo que estaba haciendo es, como tenía también trabajo y tenía varias cosas aquí pendientes en la casa, lo que hice fue canalizar mi emocionalidad. Dije, bajo barreras. ¿Qué es bajar barreras? ¿Sí? Es quitar el juicio. ¿Por qué? Porque ya no dejas que esta energía densa se adoce más a ti y te nuble la vista de tomar decisiones, porque yo pude haber mandado a la fregada, cerrar aquí la compu, irme a acostar también encabronada, correrlo del cuarto, o yo quedarme de dramática aquí en la sala, no sé, o sea, pude haber reaccionado de muchas formas. Sin embargo, lo que hice fue encauzar esa emoción de enojo que tenía y esa emoción de tristeza, y dije, a ver, y sí lloré, y yo dije, abuela agüita, o sea, purifícame. Y entonces estaba llorando y estaba yo escribiendo, terminando de hacer lo que iba a hacer, lavé los trastes y todo, pero todo con el propósito de darle flujo a esta emoción, que no se quedara estancada. Pero si nos dejamos llevar en el momento y te estás cachando, me estoy enojando, sí, pero ¿por qué me estoy enojando? Ah, entonces estoy dejando que estas huellas me hagan lo que quieren. Entonces no me hago cargo en el momento. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué más puedes hacer ahí? Escribirlo. En el momento es escribirlo. O sea, me está enojando. ¿Qué me está irritando? Ah, es un tema de esto, es un tema de aquello. Ok, a ver, ¿y dónde está mi parte corresponsiva? ¿Dónde está lo mío? Porque para decirle al otro es muy fácil, sí, es que tú esto, tú lo otro, bla, 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 sí, pero ahí es otra vez dejar la emocionalidad y dejar que la entidad esté diciendo, dile, es como el de la película de Santa Claus, ¿no? El diablito ese que le susurraba a la niña, ¿no? Es como dejar... Esa es la conciencia. Que la entidad te esté diciendo, interviniendo tu conciencia y diciendo, sí, dile, ¿no? Y ahora hazle acá, bla, bla, bla. Entonces es dejarte llevar y no de darte cuenta por qué te estás dejando llevar. Entonces, justamente, hablando de este tema de finanzas, por ejemplo, o sea, él es el proveedor mayoritario en la casa. Yo también trabajo y también colaboro con lo de los gastos, pero no lo puedo comparar con lo que él lo hace. Entonces yo a veces entiendo que él se sienta agobiado porque tiene muchas cosas que darle y me lo ha dicho. Sí, o sea, pero tú no es, o sea, no es lo mismo el pendiente que él tiene en las finanzas que el que tengo yo, ¿no? Y no quiere decir que yo esté de concha y así, no, yo me encargo de la administración de la casa, ¿sí? Entonces cada quien tiene su rol, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con lo cultural. Sin embargo, es donde él viene y se siente agobiado, pero porque hay un montonal de historias en su sistema familiar que tienen que ver con estos choques y justo ahí está la lealtad sutil, no nos damos cuenta porque es amor ciego por el sistema, ¿sí? Y dijimos, voltear hacia atrás es voltear al sistema y decir, órale, yo lo hago ahorita, por amor. Y ahorita es algo muy sutil, pero hace años... No, está... Hace años era algo muy fuerte porque de plano no podíamos salir de situaciones y una cosa nos llevaba a otra y así durante, ¿qué será? Unos 5 años. 6 años casi más o menos. Nuestros primeros 6 años de matrimonio. Así es, pero entonces también nos comenzamos a dar esos permisos para también ser, ¿cómo se dice? ¿Para ser que diferentes? No, cuando se dice que próspero, ¿no? Okay. De tener prosperidad, sí. Digo, no ser, ¿cómo te digo? Sí, muy exagerados en tener recursos solamente para aparentar cosas, sino tener prosperidad financiera, ¿no? Y poder hacer las cosas que nos hacen sentir bien, ir a conciertos. Ayer fuimos a un concierto y de repente hacer ese tipo de cosas, tener recursos para, no solamente para lo indispensable, ¿verdad? Que es una de las creencias, ¿no? Nos castigábamos mucho cuando nos queríamos dar un lujo, cuando queríamos comprar algo,
porque inconscientemente era estar volteando al sistema de mis papás no tuvieron eso, mis papás no nos dieron eso, mis papás, o sea, el programa que habíamos visto de niños, ese era el que operaba. Entonces, nos endeudábamos, y luego al mismo tiempo pues no éramos responsables en las finanzas, entonces luego cuando nos dábamos este lujo era como casi creo esconderte que nadie sepa, porque si no nos van a estar diciendo de, pero no tienen esto, pero ahí andan haciendo, ¿sí me explico? Pero era por ese culpa, remordimiento, miedo, etcétera, no Entonces, poder sostenerlo. Sí, o sea, es un ejemplo más de que cómo las heridas o traumas o creencias o lealtades te afectan en tu vida más de lo que crees. Pero bueno, sí, o sea, en esos años pues sí era algo más fuerte, ¿no? Te digo, ahorita pues estamos bien y lo que sea, pero es algo más sutil, pero incluso sigue habiendo temas, ¿verdad? Y esto fue algo que se me ocurrió ahorita. Hay otros aspectos de la vida que también de repente, a ver, esto me explico y tiene un origen, ¿verdad? Porque en el ejercicio, lo platicamos apenas hace rato que íbamos a empezar el programa, decimos, oye, pues haz un ejercicio, yo me ofrezco de voluntario, entonces no es de que hayamos platicado de que, a ver, pero sobre qué aspecto vas a decir y que yo lo haya reflexionado mucho, ¿no? Porque precisamente el ejercicio así es. O sea, algo que te viene a la cabeza te llega por algo, ¿verdad? Entonces yo puse ese aspecto, ¿verdad? Porque, a ver, lo pensé ahorita, me llegó, órale, a ver, vamos a platicar de esto. Claro. Y papá representa el éxito en la vida. Entonces, mamá son los recursos, papá es el éxito. Entonces, si yo tuve una mamá muy nutricia, pero un papá que yo conscientemente en lo que yo vi de él no fue una persona exitosa, de acuerdo a mi definición de qué es éxito, entonces yo me voy a limitar por lealtad a mi papá de por qué si él no fue exitoso, por qué yo sí lo voy a hacer. Esa es la lealtad del amor ciego. Ujú. Cuando tú quieres romper una lealtad, justamente en amor consciente, ¿sí? Es hacerlo para ti, no lo hago por ti, papá. Te honro tomando mi vida y yo haciéndolo para mí, Claro. y para limpiarle a nuestros hijos porque de a nuestras veces lealtades. cuando emprendemos algo en la escuela, en el trabajo, en tu vida social, ¿no? O sea, una de las motivaciones que tomamos es, o sea, algún familiar que ya no está, lo voy a hacer por ti, ¿no? Sí, te adosas a él Sí, y es y como... no, o sea, digo, no está mal si ese tipo de motivaciones te funcionan, pues adelante, pero la resignificancia es el punto importante de lo que hemos tratado de explicar y de compartirles, o sea, y ahorita me estaba acordando, yo ahorita estoy haciendo una maestría en la administración financiera con calidad y productividad, misma que había dejado hace año y medio más o menos, que es cuando mi papá enferma, primero tuvo una fractura en cadera, estuvo hospitalizado mucho tiempo, entre que lo operaban y no lo operaban, entonces yo pues prácticamente todos los días íbamos a cuidarlo cuidarlo al hospital porque nos rolábamos ahí mis hermanos y yo, entonces era tiempo que yo no lo estaba dedicando a la maestría. Entonces decido dejarla porque pues para mí pues es más importante el aspecto familiar, ¿no? Entonces hubo ahí unos temas y platicaba con uno de los maestros que he tenido en la vida, el señor Lalo Narudín, mejor conocido como Narudín, lo vi hace algunas semanas, hace 2 semanas, no te platiqué, que lo volví a ver y platicamos así muy rápido y solamente con verme me dijo que traía y todo, o sea, porque... No, es Le como vio Alicia. su densidad. Es como Alicia, o sea, tienen un poder de intuición que convierte a algo pasa o lo que sea. Entonces ya le platiqué rápido y me comenta algo que yo también ya había reflexionado, pero no sé, como que esa segunda validación de que alguien te lo exprese, como que, bueno, terminas de hacer clic. Porque a lo mejor nosotros hablamos y hablamos como si supiéramos, ¿verdad? Pero también tenemos nuestras cosas de repente, o sea, a veces dudamos también, a veces necesitamos esta validación de a lo mejor de las cosas que queremos hacer o no. Entonces me decía,
eh, reanuda tu vida donde la dejaste, ¿verdad? Esa fue la frase. Esa fue la frase. Y él ni sabía que... Sí, no, porque, o sea, yo en su momento le platiqué que había fallecido mi papá, pero estos aspectos que les comparto ahorita de que dejé la maestría, incluso ya no la iba a reanudar. Y estaba tentado en estos últimos meses en hacer una carrera en psicología o en desarrollo humano, porque yo tengo las ganas de llegar a ser viejo y tener varias carreras, ¿no? O sea, para aprender, ¿verdad? No para estar cosechando títulos, sino para tener siempre un aprendizaje continuo. Entonces, tenía esas tres opciones, o sea, bueno, estudiar psicología, pero eso era más que nada para la validación, ¿no? De por qué hablo de estas cosas y a lo mejor si no tengo un título en algo parecido, ¿no? En desarrollo humano, porque ya he llevado cursos de desarrollo humano precisamente con el señor Lalo, y me encanta, o sea, eso es un tema que a mí me gusta mucho platicar y compartir, y a lo mejor lo que me ha funcionado, eh, poder ayudar a otros. Y la tercera opción era continuar con la maestría. Entonces, bueno, ya hice ahí al análisis, incluso en un Excel puse ahí varios criterios, ¿verdad? Y bueno, ahorita lo que quiero hacer es continuar mi maestría. Y volviendo a la resignificancia, no me puse en la postura de, bueno, la voy a continuar y la voy a terminar, se la voy a dedicar a mi papá y tal. No tanto así, pero sí es una forma de honrar su poder y conectarlo con él. Que está en ti. Y que está presente en mí. O sea, y algunas veces yo me daba cuenta por qué. Porque... ya, se me acaba la Respira voz. profundo, sácalo. Él me preguntaba mucho cuando lo visitaba cómo me iba, ¿verdad? Y no toda la gente me pregunta eso. No. De mis hermanos o de mi mamá en el aspecto profesional no. Y él sí, entonces yo le digo a Alicia, yo con él sentía un apoyo de seguridad, ¿no? O sea, de que alguien se interesa por ti en todos los aspectos sin tener un juicio, ¿no? De que le estás platicando las cosas que haces para presumir y no. O sea, él lo hacía con mucha... Con orgullo, Con incluso. orgullo, ajá. Y sin esta limitante de si yo no estudié, tú tampoco no. Al contrario, él era algo así como, incluso en una crisis marital que tuvimos en el 2017, o sea, me acuerdo mucho que todo el mundo estaba sorprendido porque, digo, pues sus otros hermanos también las han tenido, pero con él habló y le decía que luchara por su familia. ¿Sí? Entonces es algo muy significativo porque es como, pues si yo no pude, pues tú tampoco, ¿verdad? Ahí me tienes, o sea, haz lo contrario. Y no, o sea, fue distinta su actitud, ¿no? Y fue algo muy importante para ese tiempo, para yo. Entonces, este tipo de cosas muchas veces las malencausamos, digo, y disculpen la expresión, pero las malencausamos porque otra vez estamos agarrando pretextos, nos damos paliativos para motivarnos. Sí, yo no digo que la motivación extrínseca esté mal, pero la importante es la interior, la intrínseca, la que está en ti. O sea, sí es bueno que alguien te ayude a empujarte, como cuando se te para el carro y necesita el puche del estante. Pero oye, el importante es el tú, o cómo lo manejas, ¿no? Sí. Que es la motivación intrínseca, o sea, enseñarte a aprender tu motor interno. Claro. Fíjate, esa es la cosa. Y ayer le pasaba una foto a Alicia porque me calificaron una de las actividades, bueno, que se llaman evidencias, porque es un trabajo pues, bueno, los que han hecho alguna maestría saben que no es solamente una actividad de consultar algo y ya no, o sea, son actividades muy complejas donde te piden cierta cuadratura, una rúbrica muy específica, son trabajos muy largos, es investigar y aparte tú concluir con tus mismos aprendizajes y hacerlo de buena manera y etcétera, etcétera. Y en la escuela en la que estoy, en Tec Milenio, un saludo a todos, allá nunca han sido, ni siquiera en la carrera
pues de los tipos de, ¿no? Que son muy pasalones o solamente porque son escuelas particulares, te aprueban, ¿verdad? No es así. Entonces, para terminar estas dos primeras evidencias, que son prácticamente el 80% de mi calificación de esta materia, y que son temas precisamente financieros, la materia, ¿verdad? O sea, terminábamos aquí de cenar y lo que sea, y me subía, yo seguía trabajando, ¿no? Entonces, esas desveladas, ese esfuerzo extraordinario, pues me dio frutos, ¿verdad? Y me saqué 100 en las dos actividades. Entonces, se lo compartí a Alicia en una foto de esa y le digo, me siento muy feliz, ¿verdad? Porque yo sé lo que hay detrás de todo esto. Claro. Que es toda esta historia que les acabo de compartir. Sí, y esa es la resignificación de su herida, sí, porque es latente. Incluso ayer platicábamos con nuestros hijos y nuestra hija nos decía, ¿verdad?, que ella preferiría irse primero que nosotros nos fuéramos, porque ella no podría con eso, que ella cree que para nosotros sería mucho más fácil llevar el duelo, ¿no? Por lo que ella ha observado con nuestros papás, y le decíamos, no, o sea, hay todo un proceso detrás de eso en el que nos preparamos, y eso no quiere decir que nos siga doliendo, o sea, duele. Ayer estaba yo coreando una de las canciones donde le digo, yo estaba así, llore y llore, porque yo estaba acordando de mis papás, ¿no? Entonces, antes de que nos olviden. De Caifanes. De Caifanes. Entonces yo estaba llore y llore porque yo pensaba en ellos. Digo, en el videito que nos ponían en las pantallas grandes hablaban de, bueno, ponían otras imágenes, lo enfocaron en otra cosa, ¿no? Porque era de una campaña. Pero el que yo le vi fue desde esto, ¿no? Entonces yo dije, claro, o sea, es algo que para mí es muy importante y no deja de doler, simplemente que no lo elegí, no convertirlo en un sufrimiento, ni tampoco en un pretexto, ni pretexto ni de soberbia, ni en el extremo de dejarme caer, ni en el decir, no me duele y no me importa, no, o sea, de yo entender lo que esto implica, ¿no? Mis papás están en mí, solo que ya no están en desde esta realidad, pero ahora están desde otra forma conmigo, ¿sí? Me acompañan. Y hay un ejercicio que normalmente hago, ¿no? De soy la hija de mi padre, tomando mi hombro derecho, soy la hija de mi madre a mi hombro izquierdo, y luego se juntan aquí en el corazón y yo pertenezco. Sí, me estoy reconociendo, autorreconociendo, porque ellos me reconocieron. Entonces, yo pertenezco, y desde este lugar me autopaterno y me automaterno, ¿sí? Este comando a mí me lo enseñó mi maestra Bricia Orihuela, un saludo para Bri y toda su comunidad de CIGEA y su equipo creativo, todas las machas alfas. Pero nos enseñó todo eso y claro que funciona, porque aprendimos mucho la importancia del cuerpo físico, no solo como una cuestión estética de gusto a patrones estéticos fuera sino de esto, de la importancia que es el cuerpo físico. Entonces, justo con esto, ya para ir cerrando el programa de hoy, hay que reflexionar qué tan recurrente en tu día a día son estas heridas, o sea, cómo se abren y se cierran y sin que te des cuenta. Entonces, todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que está en ti, de lo que todavía está sutilmente o muy evidentemente. Y no quiere decir que estés solo magnetizando a lo tonto, no, o sea, tiene que ver, muchas veces atraemos con estas invitaciones a la realidad, a nuestra realidad, a las personas, y las personas, les digo, nos responden desde sus propias heridas, por eso no lo ven igual que tú. Ojo, yo no estoy quitando su parte responsiva de una situación donde estén implicadas contigo. Lo que yo trato es de que veas desde dónde estás haciendo la invitación, desde tus propias heridas. Entonces, de tus propias heridas, ¿qué va a suceder? Pues todo un desmadre en tu vida. Entonces, tenemos una toxicidad, sí, porque tenemos una oscuridad, no somos completamente buenos. Y quien lo diga, híjoles, está mintiendo bien cañón. Y su polo opuesto va a ser igual de fuerte. Claro, tan bueno y fuerte que seas, así es el otro extremo. ¿Qué lo está sosteniendo? Pues todas
estas heridas que no quieres que nadie vea, que están acorazadas, ¿quién crees Tus que demonios. quién crees que las van a sostener? Esos demonios que tú mismo creas, ¿sí? Así es. Entonces, pues bueno, aquí hay una cosa muy importante. En cada trauma que vamos teniendo desde nuestra infancia, generalmente, aunque las heridas digan que fue del mismo sexo o del sexo opuesto, normalmente a quien vamos a culpar es a mamá, porque es esta conexión más, le decía yo, que tenemos con ella, porque estuvimos conectadas a su ombligo, o bueno, nuestro ombligo a la placenta, y la placenta la crea su útero. Entonces, esta conexión que luego se hace del corazón también, codependiente o independiente, dependiendo de las situaciones, es como para todo. Si papá fue el que nos abandonó, culpamos a mamá. ¿Por qué tú no lo retuviste? Es que por tu forma tan cabrona de ser, por eso se fue y nos abandonó. Ajá. Entonces, para todo culpamos a mamá. Y generalmente es esta relación de odio y amor, amor y odio, ¿sí? Porque tiene algo mucho de relevancia aquí. Les decía, mamá es la que nos da el cuerpo, nos lo teje, es su mayor regalo. No son las herencias, no son las propiedades, no es nada de eso, es el cuerpo lo que nos tejió. Entonces, cuando yo tengo un trauma, renuncio a mamá, y como no la puedo madrear ni la puedo matar, bueno, hay quienes sí se atreven. Y una de las formas en las que renunciamos al cuerpo y porque me vuelvo contra él, una de dos, o los que se suicidan, que ese es otro tema muy interesante, los que se suicidan son desertores, pero al mismo tiempo es como este enojo que había, que no quisieron por amor ciego mostrar, y entonces lo que hacen es acabar con su vida. Quienes no acaban con su vida y se vuelven contra el cuerpo físico, hacen una desconexión de las glándulas. Por eso la parte de las emociones que entra por la glándula pineal, ¿sí?, que es que es una glándula y distribuye de acuerdo a esa emoción y el tema que sea, la manda al sistema de glándulas donde haya órganos o sistemas que lo puedan procesar, porque se parece, como digiere lo físico. Entonces, desconecto esas glándulas y ¿qué va a hacer? Se van a alterar los químicos de mi cerebro, que es donde las parásitos, porque tenemos un sistema parasitario que nos ayuda, pero tenemos esos que no nos ayudan en nada, son los que empiezan a jalar estas entidades. Y entonces alteran nuestra psique, nuestra percepción de la realidad, ¿sí? Todo lo vamos a ver así como a la defensiva, claro, porque hay un trauma que no es resuelto, porque sigues atrayendo, te sigues quedando estancado. Entonces hay personas, por ejemplo, yo en un proceso con mi maestra, en uno de los procesos en el 2021 nos hacía clases extracurriculares donde invitaba a alguien más, otro especialista, y entonces en una de esas a mí me hace prácticamente un ajuste en mi hemisferio derecho, porque yo traía un desajuste que tenía que ver con una decepción de mi mamá, ¿sí? Entonces yo estaba resonando directamente, que a lo mejor a la larga pues, yo podía haber desarrollado un tema, porque yo tenía muchas migrañas. Y entonces me hizo mucho sentido, porque ya después de ahí para acá yo no he vuelto a tener temas de migraña. Cuando lo he tenido es porque yo misma me he llevado a ese caos donde me estoy castigando, pero ha sido muy esporádicamente. Entonces me hace ese ajuste a nivel químico o a nivel como una cirugía energética, ¿no? Como lo que hacen en el Reiki y demás. Y entonces hace ese ajuste, más también yo lo que urbanamente hago en el día a día de ser consciente de dónde me está llegando el chingazo, desde qué herida estoy haciendo la invitación. Y yo juego con esto, o sea, yo me hago estos juegos, ¿no? Y cuando digo juegos es mirar, porque esto es un asalto al inconsciente. Si yo te pregunto, ¿qué te duele? Pues, no me va a decir. ¡Pum! Se va a activar un bloqueo Claro, mental. sus entidades le van a decir, ni madre, no le digas, ¿no? O sea, que nos dejen paz, nos está chingando. Sí, y nos manda algo, una jeta o algún otro distractor. Pero entonces cuando hacemos estos asaltos al inconsciente, precisamente hablamos con la verdad, le pedimos al cuerpo, muéstrame la verdad. Yo les digo, normalmente hago esto, que no estoy viendo aquí, me estimulo aquí, ¿sí? Esta otra glándula,
y entonces, que es pobrecita, está satanizada, por cierto, pero por muchas religiones. Pero cuando tú la estimulas, se desbloquea y ¡pum! O sea, es como, ya me di cuenta. Y no es que estés alucinando, y no es que te estés haciendo acá. Por eso metafóricamente el tercer ojo lo ponen aquí, Uh-huh. porque también aquí está situado el neocórtex, ¿no? La parte de la psicología que estudia el cerebro y dónde se hacen estas operaciones, pues obviamente está el respaldo. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, la importancia de mantener el cuerpo, mente, cuerpo y espíritu en equilibrio, o sea, no estás minimizando uno por otro o diciendo nada más el cuerpo físico, sí, y la mente cómo la traes, y las emociones cómo la traes, cómo andas de conexión con tu espíritu, ¿sí? El alma está aquí, ¿sí? Conectada con el corazón. Por eso les digo, el corazón y el cuerpo físico son los que tienen toda la información. Entonces, si tú no estás pudiendo con las herramientas que tienes, esto te está invitando a que te actualices. Busca procesos, sí, los procesos son digamos un 20% de ayuda, pero el 80% restante es tuyo. Tú lo que tú vayas a elegir hacer. Si tú no lo eliges, sí, porque la herramienta no va a funcionar y es donde empezamos a demeritar. No, es que eso no funciona. Porque parte de ver de sanar heridas, mucho va a tener que ver con la resignificancia. O sea, no te podemos garantizar que vayas a sanar. Pues deja que se meta. Le va a estar ladre y ladre. Mucho va a tener que ver con resignificar esos aspectos de la vida y sobre todo esas heridas. Es prácticamente como lo decíamos. Una herida te genera esa marca, entonces observarla te va a permitir primero que empiece a cicatrizar, ¿no? El no victimizarse, el no elegir estar sufriendo. Eso va a tener que ver con no ponerle limón a la herida, ¿verdad? Como dicen, o estarla manteniendo húmeda porque luego no cicatriza. Sí. Hay que atenderla, claro, para que comience a cicatrizar. Y esa despedida a veces es la que no nos gusta, ¿verdad? Porque hay veces que ese dolor es lo que nos tiene conectados a esas situaciones. Ese dolor, decía ahorita Alicia con mamá, a veces esa misma relación, aunque es tóxica, pero tú lo sientes como que es algo que al menos te mantiene con conexión, ¿verdad? Te mantiene vivo incluso. Así es. Entonces, prácticamente, no podemos garantizar que solamente con el tiempo una herida comienza a sanarse. Incluso trabajando con todos estos aspectos que ya hemos comentado, tampoco te podemos garantizar que lo sanes completamente. Las heridas no necesariamente sanan por completo, pero ya los ves desde otro punto de vista. Ya tuviste un aprendizaje y en tu vida no te afectan, sino que los has resignificado y has aprendido, ¿verdad? Porque quien te ofrezca así solamente una receta mágica para la sanación de heridas, sorry, ¿verdad? Pero te está engañando. Así es. Y bueno, aparte lo que decía al principio Alicia, o sea, ya un tema de sanación profunda, pues sí, ya sería algo muy particular de cada uno de nosotros. O sea, lo que acabamos de comentar son ejemplos, son procesos, cómo se van llevando a cabo, pero ya algo muy particular, pues puedes ir a terapia con Alicia, con tu psicólogo, con tu terapeuta holístico, lo que sea, pero ya es atenderte a ti, ¿verdad? Sí. Bueno. Y algo ahí nada más, recuerden, el desmadre no se hizo en un día, ni en un día se va a acabar. No sé si alguna vez lo comenté yo. Sí. Está estornudando. No sé si un día lo comenté, pero una prima que maneja una cierta herramienta tuvo una paciente que tenía tumores. Entonces estos tumores, lo que sucedió es que, bueno, la primera vez, la persona tenía un tema marital donde el esposo ya no la aguantaba
y la quería dejar. Entonces la chava pues recurre a ella, a la terapia y todo, y le ayuda a sanarlo del tumor, porque pareciera ser que no, pero esta sanación de heridas, incluso en la medicina, ha sorprendido a ciertos médicos, sobre todo a los oncólogos, donde ya los desahucian y ¿sabes? La persona se sana, ¿no? Porque se cura y se sana, pero no entiende esta parte porque la medicina no lo está aceptando todavía. Ahí van, pero no es 100%. Entonces esta persona sana la primera vez, se cura. Y entonces el esposo, como ella vio que el esposo no la dejó porque se había enfermado, dijo, no, cuando ya estés bien, entonces pues ya, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces como se sanó y se curó, bueno, más bien se curó, pues ya el esposo dijo, bueno, pues ya estás bien, ya entonces vamos a continuar con el proceso. ¡Sas! Que se vuelve a sentir mal y otra vez. Pues otra vez le hizo metástasis, otra vez el proceso oncológico y demás, pues el esposo no la dejó, la siguió acompañando, como 3 veces para no hacer el cuento largo. Entonces, la segunda vez que va, le dice a mi prima, oye, no me quites eso. Y le dice ella, ¿cómo que no? O sea, sí, no me quites eso. O sea, es como, no me quites se refería a una desprogramación. Le dice ella, ¿pero por qué? Dice, porque si no me va a dejar. Ese es un ejemplo, ¿sí? Donde el beneficio que le sacamos a las heridas de no sanarlas. Cuando tienes esta dependencia o codependencia a alguien o a algo, es donde se vuelve tu zona de confort. Y es lo único que conoces. Entonces, cáchate si tú estás cayendo en esos espacios. No me quiero referir a enfermedades así graves, pero sí en cosas bien sutiles o sencillas de tu día a día, donde te estás haciendo dependiente porque ya lo hiciste una zona de confort y le hallaste una dependencia. Uh-huh. Entonces, eso es algo bien interesante. Y les digo, son parte de los procesos. Esto es apenas una parte de un proceso, insisto, el desmadre no se hizo en un día, ni las heridas en un día, entonces en un día no te vas a componer todo. Es un proceso y hay que... y también mucho se va a tratar de lecciones. Por eso también lo dijimos al principio. ¿Desde dónde quieres estar operando tus heridas? ¿No? Desde el drama, desde el dolor, desde la pena, la queja. El sufrimiento. O desde la reflexión, el aprendizaje, la experiencia. Así es. Bueno, ¿algo más? No, pues ya sería todo por nuestra parte. Muy bien. Pues hasta aquí el día de hoy. Pues yo creo que ya a partir de aquí ya vamos a empezar a hacer algunos temas un poquito ya más variados y más específicos. Estos primeros videos que hemos compartido son de temas grandes, por eso también los videos son largos, porque también no queremos guardarnos mucho de comentarios para que el video sea muy corto, ¿no? Al final de cuentas, pues es compartir las experiencias y el mucho conocimiento, sabiduría que ya hayamos adquirido. ¿Y qué es la espiritualidad urbana, al final de cuentas? Que ese es el propósito de nuestro canal. Sí, decíamos, la espiritualidad es esta conexión con la conciencia superior o con Dios, con este gran espíritu, ¿no? Y despertar esta conciencia para entender que no solamente somos lo material, el dinero, ni las emociones. Las emociones, ¿verdad? O sea, claro, aceptamos que estamos viviendo en esta realidad, en esta Matrix, como le quieran llamar, ¿no? Pero tienes también esta apertura a lo divino, ¿no? A los recursos naturales, pero no solamente como una fuente de satisfacción para nosotros, sino que despiertas a esa conciencia de que somos parte de la naturaleza, no somos usuarios de la naturaleza, no somos usuarios del agua, de los árboles, del oxígeno, somos parte de esta... Ni de la energía, sino somos parte de la creación. Parte de toda esa creación. Y a la vez que también estamos conscientes de que estamos en un mundo material en el que tenemos que seguir atendiendo nuestro día a día, tanto en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, ¿verdad? Claro, es esa conexión entre estas cosas. Por eso siempre lo reflexionamos los temas con lo urbano, a eso le llamamos
urbano, el día a Espiritualidad día. urbana. Bueno, pues hasta aquí, que tengan un buen fin de semana. Aprovechen para reflexionar precisamente, ver el video, Hagan el hagan el ejercicio, ejercicio. Bueno, al menos acá en Saltillo está el clima rico para tomarse una taza de café. Está chocolatito, nublado, té, está lo que quieras. lluvioso. Así es. Entonces, hasta aquí el día de hoy y nos vemos en la siguiente. Para. Hasta luego.